Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Bueno, espero que estén todos bien y que gocen de buena salud. Amén. Bueno, siguiendo un poquito la temática que vimos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos sobre los elementos de gracia, ¿ok? Que estaban considerados en el catolicismo y en el protestantismo. ¿Okay? Vimos cómo había en el catolicismo diversos medios o elementos de gracia, ¿okay? Y cómo dentro del protestantismo consideramos única y exclusivamente aquellos que están resaltados en la palabra de Dios y ya. Amén. Bueno, hoy quisiera hablar un poco más específicamente del elemento clave dentro de esos elementos de gracia, ¿no? Son los elementos que nos llevan a la salvación. El elemento por excelencia, el vehículo por excelencia que nos lleva a la salvación es lo que llamamos y conocemos como gracia. Amén. Gracia. Bueno, alguien dijo hace unos años, fue un ministro, y dijo de que hay muchos hermanos que no reconocerían la gracia ni aunque la tuviesen delante. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque cuando no nos apegamos, no nos aferramos y no consideramos el Evangelio tal y como es, sino que lo queremos amoldar a nosotros, a nuestra conveniencia, o queremos forjarlo a nuestras maneras y costumbres, entonces, pues obtenemos una especie de sucedáneo, ¿ok? Un pseudo evangelio, y con ello, claro, estamos conociendo un Jesucristo diferente, ¿ok? Y una salvación también diferente. Amén. Las desviaciones que se produjeron durante siglos y siglos en el catolicismo, que han dado lugar a la doctrina actual del catolicismo, ¿verdad? En todos esos elementos de gracia que ellos consideran, ¿no? Todo esto se produjo justamente por esas desviaciones teológicas de considerar Cristo más algo más. ¿Ok? Jesús solo no sirve. Esto es lo que podemos reducir grosso modo la teología católica. ¿Ok? Cristo solo no sirve. Es Cristo más un esfuerzo personal. Es Cristo más las plegarias de los santos. Es Cristo más el cumplimiento de ciertos ritos. ¿Ok? Por ello decimos de que nos apegamos y nos aferramos única y exclusivamente a la palabra de Dios. Amén. A lo largo de todo el Testamento, podemos decir que a lo largo de toda la Biblia, hay una palabra que va a resonar con mucha fuerza y es la palabra gracia. La palabra gracia, que viene del griego charis, se interpreta o se traduce como un regalo, un don. También se puede interpretar como el amor puro. ¿Ok? También podemos definir a través de la gracia diferentes etimologías, pero vamos a considerar por lo menos un par de ellas. Una etimología que se refiere a lo que es un regalo. ¿Ok? La gracia en sí es un regalo que nos es ofrecido gratuitamente y por eso se llama gracia, porque no nos cuesta nada. ¿Ok? Ese sería un primer concepto que vamos a retener en nuestras mentes, y el segundo es de que la palabra gracia tiene que ver con librarnos de un juicio que pueda pesar sobre nosotros. ¿Amén? Cuando antiguamente había una sentencia sobre una persona, si esta persona era agraciada, si se le daba gracia, ¿ok? Era
pues perdonado de todas aquellas cosas que pesaban sobre él. Amén. Así que vamos a considerar al menos hoy estas dos etimologías para poder entender mejor acerca de la gracia. Amén. Bien, avanzando un poquito más en estas reflexiones, debemos de considerar, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que la gracia tenemos que sujetarla o ponerla a continuación de otra palabra, ¿eh? Porque en el Nuevo Testamento van a ver que es de esta manera y no de otra manera. Lo llamamos gracia soberana. La gracia es soberana. ¿Qué significa que la gracia es soberana? Hablamos aquí de la soberanía de Dios. Amén. Aquí quien marca las pautas, quien dicta las leyes, es Dios mismo y no el creyente. Amén. No es que nosotros nos salvamos según hacemos un número de esfuerzos personales, ¿ok? Sino que nos apoyamos en la gracia soberana de Dios en nosotros. Amén. Dios ha decidido salvarnos y ha puesto el medio necesario para que nosotros podamos salvarnos. Ese medio se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aparte de ese medio, o ese mediador, podríamos decir también, no hay otro mediador, no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos. Amén. No son los santos, no es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, es Cristo mismo quien nos trae salvación para nosotros. Amén. Vamos a considerar algunos pasajes en la palabra de Dios para ver justamente esta soberanía en la gracia. Amén. Bien, vamos a leer aquí en la carta a los Efesios algunos versículos, y podemos leer, por ejemplo, el versículo 3, donde nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, listo. Si saltamos al verso 7, vamos a ver que nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, como nos dice literalmente aquí, ya Dios había preparado para todos nosotros este medio de gracia que es Cristo. Amén. Cristo, antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios, ya había sido, por así decir, inmolado por nosotros. Antes de la creación del hombre, antes de la caída del hombre, Dios, en su misericordia y en su amor infinito, incondicional por toda la raza humana, Él había dispuesto ya el medio de salvación. Amén. Y eso es un medio que no nos iba a costar nada a nosotros. Amén. Por ello, insisto siempre de que el verdadero evangelio es el verdadero de la gracia. No es el evangelio que intenta sumar o añadir cosas a las que Dios ya ha establecido previamente. Amén. En la semana pasada que hablábamos de los medios de gracia que considera el catolicismo, ¿ok?, nos habíamos posicionado fuertemente, ¿verdad?, en que nos basamos en los medios de gracia que están nosotros los protestantes en las Escrituras. Los católicos creen en unos medios de gracia, los protestantes creemos en los medios de gracia que consideramos dentro de las Escrituras. Amén. Estos medios de salvación, bueno, lo vemos aquí delante de nosotros.
Amén. Desde antes de la fundación del mundo, en su infinito amor y misericordia, Dios ya había preparado todas las cosas para nuestra salvación. Amén. Así que, por ello, hablamos nosotros de la gracia soberana, ¿eh? Ya que Dios es soberano. Fíjense que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear al mismo hombre, al ser humano, Dios ya había preparado en su conocimiento anticipado de todas las cosas, ¿ok? Entonces, la solución al problema que estaba por venir. Amén. Gloria a Dios. En esto surgen muchas preguntas, muchas cuestiones, por supuesto, ¿ok? No decimos de que a veces las cosas espirituales se puedan entender a la primera, ¿ok? Pero con el tiempo se van entendiendo. Amén. Si hay alguna cosa que no entienden o que les cuesta entender, pues pueden poner sus comentarios en la caja para los comentarios de este vídeo, o bien pueden mandarme directamente al correo que se queda también en la descripción del vídeo. Hay un correo, rocadesalvacion.es@gmail.com. Ahí pueden mandar un correo y podemos resolver todas las dudas que tengan. Amén. Bueno, vamos a ver algunos textos más acerca de la gracia, porque necesitamos conocer de primera mano cómo funciona la gracia en nosotros. Amén. Bien, vamos a leer este otro texto en Tito, capítulo 3, verso 5, y vamos a ver poco a poco para poder comprender. Nos dice, nos salvó. O sea, esto es un hecho. Amén. Es algo que se da por hecho. Nos salvó. Ya está. Amén. La obra está hecha, no hay nada más por hacer. ¿Ok? No es que tú tengas que hacer cosas para ser salvo. Ya está hecho. Amén. Dice, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó. No a través de las cosas que nosotros hubiésemos hecho. Claro, de buen grado, sí, para ser salvo se necesita hacer una procesión, ir de rodillas a un lugar, hacer no sé qué cuántas obras, cuántas buenas obras, etcétera. Nosotros de buen corazón lo haríamos. Pero Dios no ha elegido ese medio. Ese no es el medio de salvación, ese no es el medio por el cual vamos a obtener la gracia. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahora, aquí hago un paréntesis para decir que, según la misma palabra de Dios, dice que toda la obra que podríamos hacer el hombre, ¿ok?, ante Dios es considerado como un trapo de inmundicia. Toda la buena obra que podríamos hacer nosotros, Dios la considera como nada. ¿Ok? Bien, pero aún así, si se hubiese puesto un precio para ser salvos, tienes que hacer, no sé, un viaje al otro lado del mundo, o ponerte de rodillas, o golpear tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pero Dios no ha elegido ese camino. ¿Ok? Dios ha dicho, no, ese no es el camino. El camino es este otro. ¿Ok? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es la misericordia de Dios. No es porque tú haces algo que sumas a la gracia. Es decir, la gracia más algo que yo haga. No. Es por pura misericordia. Amén. Gloria al Señor. Por el lavamiento de la regeneración. Hay una regeneración. El lavamiento de la regeneración. Evidentemente nos habla del bautismo, pero no solamente del bautismo con el agua, sino del bautismo interior, el cambio interior. ¿Ok? Listo. Ahí también hay mucho que hablar. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. O sea que aquí ya nos da algunos elementos con los cuales podemos comprender mucho más la amplitud de la gracia. Número 1, que las obras, esas obras de justicia que de buen grado hubiésemos hecho, pero Dios no cuenta con eso, no lo quiere. ¿Ok?
como les digo, la mayor obra de justicia que podríamos haber hecho delante de los ojos de Dios es nada. ¿Ok? Bien, ¿con qué podemos contar? Primero y principal, con su misericordia. Dios es un Dios misericordioso, que todo aquel que viene a Él, Dios no lo echa fuera. Amén. Por lo tanto, podemos ir a Dios hoy confiadamente y tener plena confianza en su misericordia. Amén. Hoy podemos decir a Dios, Señor, ten misericordia de mi vida. Amén. Nos habla este texto del lavamiento de la regeneración. Amén. O si le damos la vuelta a esta frase lo podemos entender mejor. La regeneración a través del lavamiento. Hay que regenerarse. ¿Cómo se regenera? A través de el lavamiento. Lavar. ¿Ok? Lavar es quitar de encima. Se quita de encima y se hace una regeneración interior. Se habla aquí, por supuesto, del bautismo de agua, como he dicho. El bautismo en agua es un elemento de obediencia, ¿ok? Pero el bautismo no nos salva, ¿vale? No es porque te remojas en agua que eres salvo, ¿eh? Te puedes mojar en agua, pero si después no hay regeneración en ti, si no eres un creyente que ha sido regenerado por la obra del Espíritu, pues entonces no hay nada de nada, ¿ok? Hay gente que se ha pasado por aguas, es decir, se ha bautizado, ¿ok? Pero si sigue siendo un mentiroso, un ladrón, un estafador, etcétera, 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 pues esa persona no ha sido una persona regenerada, no es una persona salva, ¿ok? Las aguas del bautismo, las aguas bautismales, ¿ok? El echarte agua encima o el meterte en un río, ¿ok? Y que hagan una fórmula bautismal, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no te va a salvar, ¿eh? Si detrás no hay una regeneración, ¿ok? Por eso el lavamiento no es solamente exterior con el bautismo, sino que el lavamiento es en lo interior. El lavamiento se hace en la sangre de Jesucristo, es decir, en su sacrificio. Su sangre vicaria nos limpia y nos lava de todo pecado. ¿Amén? Esa sangre preciosa quita de nosotros la culpabilidad y nos hace aceptos delante de Dios. Amén. Ese acto de venir a Dios, de estar reconciliado con Dios, es lo que regenera nuestras vidas. Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando de un cambio, una transformación interior que se ve también en el exterior. Amén. Esa regeneración comienza con lo que el Nuevo Testamento llama el nuevo nacimiento. Amén. Hay gente que se ha bautizado, pero no ha nacido de nuevo. Amén. Ok. Bueno, ya les digo que este tema es muy amplio, muy vasto, muchos puntos. Un punto da lugar a otros tantos puntos. ¿Ok? Pero vamos a intentar hablar hoy acerca de la gracia. Nos concentramos en lo que significa la gracia, para que podamos ver la gracia cuando la tenemos enfrente. Amén. Nos habla este texto de la renovación en el Espíritu Santo. Ser renovados. Amén. La renovación, si la palabra anterior nos hablaba de una limpieza por el lavamiento, esta otra nos habla de un vestir, una renovación, estar renovados. Nos habla del vestir porque, fíjense, cuando uno quiere sentirse limpio, primero se lava y después se cambia de ropa. Listo. Se lava y se cambia de ropa. Esta renovación de la cual nos habla aquí, la renovación en el Espíritu Santo, es que nuestros antiguos vestidos, esos vestidos inmundos, impuros, negros, sucios por el pecado, por la inmundicia de la maldad, ¿ok?, por toda nuestra suciedad acumulada a través de los años, el vestido de pecado que hemos vestido durante años y décadas y décadas y décadas. Ese vestido es cambiado en esta renovación, es cambiado por un vestido celestial. El Espíritu Santo nos reviste.
también en la palabra de Dios vamos a hallar las expresiones de estar vestidos y revestidos de Cristo. Amén. Así que entendemos mucho mejor este texto cuando nos habla del lavamiento y la renovación, nos está hablando de ese cambio de ropa, cambio de vestido. Amén. Vamos a seguir viendo un poco más acerca de la gracia, amén, a través de la palabra de Dios. Amén. Bueno, solamente leer estos dos versículos de acá. Ok. Nos dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, ¿ok? Justificados por la gracia, aquí tenemos ya la palabra gracia, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esa esperanza de la vida eterna, ¿ok?, única y exclusivamente la vamos a tener a través de la gracia. Y la gracia es a través de Jesucristo. ¿Listo? Bien. Vamos a dar paso entonces a otra serie de textos, y poco a poco vamos a ir desarrollando este tema. Bien, leemos aquí entonces en Romanos 5:8 y nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Bien. Yo les invito a reflexionar en este texto, ¿ok?, porque es de muchísima importancia. Este amor en el cual, del cual nos habla aquí en el verso 8, no es otro más que la pura gracia de Dios. Podríamos decir de que Dios muestra su gracia con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo entendemos este pasaje? En la mente de un católico, para acercarse a Dios, uno tiene que ser bueno. De hecho, cuando he hablado de Dios con personas católicas, ¿ok?, y de la necesidad de acercarnos a Dios y así, ¿no?, una de las coletillas que siempre sueltan, ¿no?, nos dicen, no, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. ¿Ok? Aún los inconversos, quiero decir, las personas que, bueno, quizás no sean, ¿cómo decir?, no sean ni agnósticos ni ateos, ¿ok?, pero más o menos están un poco ligados más bien al catolicismo que a otra cosa, ¿ok? Y quizás no tengan mucha vida de iglesia, ¿no? Pero estas personas, cuando hablas con ellos, lo primero que dicen es, no, pero yo soy bueno, ¿ok? Entonces, con esa mentalidad de que yo, como no soy demasiado malo, más bien soy bueno, entonces como que puedo ser merecedor, ¿ok? Entonces, me acerco a Dios porque soy bueno, ¿ok? Sin embargo, la palabra de Dios ya en el Evangelio, ¿ok?, en el Evangelio, el mensaje del Evangelio, uno de los discursos más hermosos de Cristo, ¿ok?, es de que no es el sano el que necesita médico, sino el enfermo. Y no nos acercamos a Dios porque somos buenos, sino que Dios ya cuenta con que nosotros no somos tan buenos y que necesitamos su gracia. Amén. Gloria al Señor. Dios nos mira como a sus hijos, ¿ok? Y Dios sabe que nosotros podemos tener muchos fallos, muchos errores, pero nos ama. Nos ama a pesar de nuestros errores y de nuestros fallos. Porque si nosotros deseamos acercarnos a Dios con necesidad, amén, con necesidad, con reverencia,
reconociendo su soberanía y admitiendo que realmente tan buenos pues no somos y que necesitamos sí su gracia. Necesitamos sí su misericordia. Amén. Amados hermanos y amigos, no podemos añadir nada a la gracia. No podemos añadir nada al amor que ya ha sido dado y entregado por nosotros. Solo nos resta, solo nos queda aceptar las normas que ya están puestas en la palabra de Dios. Para acercarme a Dios no tengo que estar haciendo buenas obras o pretendiendo que soy buena persona. Tengo que acercarme a Dios reconociendo y admitiendo que tal vez muy bueno no soy y que necesito su gracia conmigo. Amén. Necesito ese lavamiento para la regeneración y necesito ser también investido por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal, mis amados hermanos y mis queridos amigos, si nos lavamos y nos cambiamos de ropa para sentirnos frescos y sentirnos bien? Amén. Gloria a Dios. Pues fíjense, el verso 8 aquí nos está diciendo que Dios muestra su amor, y podríamos poner aquí perfectamente la palabra gracia. Dios muestra su gracia para con nosotros en que, a pesar de que somos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Amén. El trabajo ya está hecho. La salvación ya está cumplida. Solamente nos resta conformarnos a las reglas que ya están establecidas. Amén. Así que, amados, les invito en el día de hoy a darnos un baño espiritual y a cambiarnos de vestido. Amén. A cambiarnos de ropa. A ponernos guapos y guapas en la presencia del Señor. Vamos a acudir a la presencia de Dios con necesidad. Vamos a reconocer la soberanía de Dios y vamos a reconocer sobre todo nuestra condición ante el Todopoderoso. Señor, hoy vengo delante de ti tal y como soy. No soy tan bueno, tengo muchos fallos y errores y necesito hoy de tu misericordia. Por lo tanto, te pido que me ayudes en mis problemas, en todas mis dificultades. Señor, yo te pido que tu gracia brille en mi corazón. Amén. Pueden hacer esta oración conmigo y les deseo con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi corazón que puedan sentir en estos momentos en su vida la paz que pueda llenar sus corazones. Amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Amén.